Ministerio de Educación. Muy bien, buenos días, estimados participantes. Nos reencontramos nuevamente todos los equipos supervisores para llevar adelante la segunda jornada de nuestra asistencia técnica, Estrategia de Supervisión a Instituciones Privadas 2022. Bueno, el día de hoy les agradecemos a todos su puntualidad. Esto deja en claro vuestro deseo, pues como el nuestro, de asegurar una educación de calidad en todas las instituciones privadas de nuestro país. Les saludo afectuosamente a nombre de nuestra coordinadora de articulación con instituciones privadas, la doctora Mónica del Rosario Chonate Vidarte. Estamos pues reunidos las 11 regiones focalizadas y sus respectivas subgeles focalizadas para el segundo nivel. Nos encontramos dándoles un saludo pues a la DRE Arequipa, la DRE Cajamarca, la DRE Callao, la DRE Cusco, la DRE Ica, la DRE Junín, la DRE La Libertad, la DRE Lambayeque, la DRE Lima Metropolitana, la DRE Lima Provincias y, por supuesto, la DRE Piura. Asimismo, nuevamente nos encontramos todos los especialistas legales, económicos, de infraestructura y pedagógicos del equipo CAYET, Coordinación de Articulación con Instituciones Educativas Privadas. El día de hoy tendremos organizada nuestra asistencia técnica en 2 bloques durante la mañana y 2 bloques por el turno tarde, de acuerdo a las temáticas programadas. Para esto, ¿no?, vamos a recordar nuestros acuerdos de convivencia. En primer lugar, por favor, quiero pedirles encarecidamente que registren su asistencia. No esperemos hasta el final, ¿no? Desde que iniciamos, hagamos lo posible por registrar nuestra asistencia de manera puntual. Así como hemos ingresado puntuales, también registremos nuestra asistencia. En segundo lugar, es importante para nosotros identificar, asegurar que todas las regiones y UGELes estén presentes en esta asistencia técnica. Prácticamente el renombrarse y el registrar implica la representatividad de su región y de su UGEL. Y para nosotros este dato es sumamente importante, estimados. Por favor, háganlo lo más puntualmente posible. Luego prenderemos la cámara solamente en los momentos que lo solicitemos, ¿no?, especialmente para las fotos propias de la evidencia de esta asistencia técnica. Les pedimos asimismo mantener en silencio los micrófonos porque, como ustedes saben, a veces puede interrumpir y puede hacernos perder algún dato importante para nuestro accionar. Luego, por último y no menos importante, debemos realizar las preguntas a través del chat. De manera empática, por supuesto, respetuosa, de manera puntual, clara y precisa, ¿no? Sobre todo para que pueda ser respondida de manera pertinente por cada uno de nuestros especialistas que disertan el día de hoy. Por último, no olviden que para poder tener el material y poder tener también el video de la asistencia técnica, debemos llenar la encuesta de satisfacción. Muy bien, estimados participantes, iniciamos entonces nuestra asistencia técnica y le doy pase a la doctora Rosa Panis, nuestra especialista legal de la Coordinación de Articulación con Instituciones Privadas. Adelante, Rosita, te escuchamos. Hola, Isa, muchas gracias. Buenos días con todos y a ver, Laurita, por favor, presenta el PPT. Ok, muchas gracias. Como ya expresó Isabel, el día de hoy vamos a desarrollar la supervisión de aspectos en materia de infraestructura. Siguiente diapositiva, por favor. El día de hoy nuestra jornada va a abarcar 3 puntos, que es en principio el marco normativo, en segundo lugar el desarrollo de la actividad de supervisión y por último los alcances para el registro de la información en el SIMON. Siguiente diapositiva. Ahora vamos a empezar con el marco normativo. Siguiente, por favor. En principio tenemos la ley 26549, la ley de los centros educativos privados. Este aspecto que se va a supervisar es en el marco del 14.1 de esta ley, y es sobre el número máximo de estudiantes por aula. Este aspecto también fue materia de supervisión el año pasado, entonces no es una materia nueva.
También vamos a desarrollar la supervisión en el marco de la Resolución Ministerial 109, INEDU, ¿no? Adecuación de condiciones básicas, donde vamos a abordar los aspectos de infraestructura, específicamente la condición 3, que es infraestructura educativa que cuenta con los espacios acorde a los parámetros de seguridad, funcionalidad, habitabilidad y accesibilidad establecidas en la normativa vigente, así como con el equipamiento inmobiliario adecuado para el desarrollo de los aprendizajes de las y los estudiantes. Respecto a este punto, se van a abordar los componentes 3.1, como lo vemos ahí, que es que la IE privada opere en un local educativo cuya propiedad, administración o posesión cumpla con lo establecido por la IE en la normativa vigente de acuerdo con su tipo de gestión. Siguiente diapositiva, por favor. También vamos a abordar los componentes 3.2 relacionados a que el local educativo cuenta con ambientes suficientes. También el componente 3.3 respecto a que la IE privada cuente con servicios de agua, saneamiento, electricidad, telefonía, internet, conectividad local, que contribuyan a la seguridad y bienestar de las y los estudiantes, así como el componente 3.4 sobre equipamiento inmobiliario suficiente. Siguiente diapositiva, por favor. Esta materia que también vamos a supervisar se va a realizar en el marco de lo establecido en el Reglamento Nacional de Edificaciones, como en las normas técnicas del Ministerio de Educación. Siguiente, por favor. Ahora vamos a empezar con el desarrollo de actividades de supervisión. Siguiente. Respecto de la planificación, en principio tenemos que los supervisores van a suscribir la declaración jurada de confidencialidad, van a verificar que cuenten con la respectiva asignación de usuario y contraseña para poder acceder a la plataforma de Simón, y cualquier inconveniente debe ser comunicado al coordinador del OGEL. Asimismo, deben de verificar que cuenten con el correo electrónico que le ha asignado la UGEL debidamente habilitado, también verificar la asignación de IE privadas. Tienen que elaborar un expediente por cada institución educativa supervisada y verificar que cuenten con todas las herramientas para el desarrollo de la supervisión. Siguiente. Esta vez la estrategia de supervisión en materia de infraestructura va a abordar 10 aspectos verificables, y el primero es el que también se desarrolló el año pasado respecto a que la IE privada brinda a los usuarios del servicio educativo en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito del número máximo de estudiantes por aula en el plazo establecido por la Ley 26549. Acá tenemos como medio de verificación 1, la documentación presentada por la IE privada en medio físico digital que acredite la fecha de recepción por parte del usuario del servicio educativo de la información relacionada al número máximo de estudiantes por aula, 30 días antes de iniciarse el proceso de matrícula. Entonces, si la institución educativa reporta esta información, se va a dar por cumplido este aspecto verificable. Y si la IE reporta el MB1 fuera del plazo legal establecido, ¿no? La IE privada va a tener que justificar el haber realizado esto fuera de plazo a través del MB2, y con ello, previa evaluación del supervisor, se dará por cumplido el aspecto. Siguiente, por favor. Acá tenemos lo que acabo de exponer, que es que si se presenta un documento que justifica, ¿no?, el motivo de la presentación del MB1 fuera del plazo, se va a dar por cumplido el MB2, y si no lo justifica, se va a dar por no cumplido el MB2. Esto también va a estar sujeto a una encuesta, que es en la cual va a orar la pregunta 25, que es que la IE privada brindó información sobre el número máximo de estudiantes por aula. Si el 70% de las familias encuestadas responde sí a esta pregunta, se dará por cumplido el aspecto verificable, y si es menos del 70%, entonces se va a tener que evaluar Rosita, se te ha apagado el micro. ¿Podrías volver a repetir, por favor? Perdón. Tengo problemas. Deme un segundo, por favor. Ya. La última parte que que estaba exponiendo es sobre la encuesta a usuarios del servicio educativo.
donde indicaba que si el 70% de las familias encuestadas responde sí a la pregunta 25, que es la IE privada brindó información sobre el número máximo de estudiantes por aula, se dará por cumplido el aspecto verificable. Y si es menos del 70% de las familias la que responde sí a esta pregunta, el MB3 se va a tener que contrastar con el MB1 y el MB2 para evaluar la consistencia o inconsistencia de estos. Gracias. Aspecto verificable 2. Acá es la IE privada opera en un local educativo cuya propiedad, administración o posesión cumpla con lo establecido para las IE en la normativa vigente de acuerdo a su tipo de gestión. En este aspecto tendremos 3 medios de verificación, que es el MB4, que es el listado declarativo de todos los locales donde la IE brinda el servicio educativo de educación básica de forma exclusiva. Tenemos el MB5, que es la copia simple de la partida registral o de otro documento que acredite la propiedad. Y tenemos el MB6, que es la copia del documento que acredite el uso del local educativo o la posesión. Estos 3 documentos deben ser descargados por el supervisor del plan de monitoreo 31 de la plataforma de Simón. Y con esta información el supervisor va a tener que verificar si la dirección o las direcciones del local o los locales educativos son de uso exclusivo para los fines de prestación del servicio educativo durante el tiempo o periodo en el cual se brinda el servicio, ¿no? En el cual se provee el servicio educativo. Y si esto coincide con lo declarado con la institución educativa. Esta información va a obrar también en el medio de verificación 7, que es el acta de supervisión. Siguiente, por favor. Como siguiente aspecto verificable, tenemos que la cantidad y tipo de ambientes básicos, así como los ambientes complementarios utilizados por las y los estudiantes, debe responder al número de estudiantes, el nivel o ciclo, la modalidad y el modelo de servicio educativo según corresponda. Tenemos como medio de verificación el acta de supervisión y en este caso el supervisor va a solicitar el proyecto educativo y o la última intervención aprobada por la municipalidad, va a pedir esto al colegio, y si la IE privada no cuenta con el proyecto educativo y o la última intervención aprobada por la municipalidad, el supervisor va a solicitar el certificado de inspección técnica de seguridad en edificaciones, ITSE, el cual tiene que estar vigente. De no contarse con dicho documento, la institución educativa deberá tramitar el mismo. Y también, si la institución educativa no cuenta con ninguno de estos documentos ya mencionados, se va a tener que considerar lo establecido en el cuadro que se muestra en pantalla, que es respecto de la aplicación del número de ocupantes, que es coeficiente de ocupantes respecto de los ambientes de la institución educativa. Siguiente, por favor. Como cuarto aspecto verificable, tenemos que la infraestructura educativa debe respetar el número máximo de estudiantes por aula y otros aspectos educativos de acuerdo con las normas vigentes. En este caso, como el año pasado, tenemos como medio de verificación el plano de distribución del local educativo o informe profesional en arquitectura o informe del profesional en arquitectura o ingeniero civil. Entonces, el supervisor va a solicitar esto al UGEL o al ADRE a través de un medio físico o digital. Y el supervisor va a verificar este medio de verificación 8, tomando en consideración el coeficiente de ocupantes de cada ambiente, según el cuadro que aquí se muestra, que también va a estar en la matriz de supervisión en materia de infraestructura. Siguiente. Respecto de este medio de verificación 8, que es el plano de distribución del local educativo, se va a tener que tener en cuenta que el supervisor debe verificar que el número de estudiantes por ambiente, según el plano de distribución o del informe de profesional en arquitectura o ingeniería civil, concuerde con lo señalado en la resolución de funcionamiento o en la resolución de ampliación u otro documento de autorización que certifique el número de alumnos por ambiente, según la infraestructura educativa, para lo cual el supervisor debe solicitar estos documentos al objeto o sobre la creación y la modificación posterior que pueda haber sufrido la institución educativa. Siguiente. Ahora, el aspecto verificable 5 está relacionado con las condiciones de seguridad. Este aspecto lo que desarrolla es de que la IE privada opere en un local educativo que
que cumpla con las condiciones de seguridad, entre ellos riesgo de incendio, riesgo de colapso u otros riesgos. El medio de verificación para este aspecto va a ser el acta de supervisión, ya que esto va a tener que constar en esta información va a tener que constar en esta acta, y el supervisor va a tener que verificar que el local educativo cuente con estas condiciones de seguridad, ¿no? Y para ello deberá de contar con el certificado de seguridad vigente según lo establecido en la normativa emitida por el Ministerio de Defensa. Siguiente. Ahora, como aspecto verificable 6, tenemos la infraestructura educativa debe respetar las condiciones de accesibilidad, disponibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad para la provisión de los servicios educativos para personas con necesidades educativas especiales asociadas a discapacidad de acuerdo a las normas vigentes de la materia. En este aspecto, el supervisor va a aplicar nuevamente el acta de supervisión a la IE privada, verificando que se cumplan estos aspectos de accesibilidad, disponibilidad, adaptabilidad y aceptabilidad de acuerdo a la normativa detallada. En el cuadro de infraestructura, verificar que también se va a plasmar en la matriz, que les vamos a facilitar nosotros en materia de infraestructura. Y también debe tenerse en consideración que toda infraestructura tiene que tener, debe ser accesible, ¿no? Debe tener zonas accesibles para todas las personas, incluida la población con discapacidad, en todos sus espacios, ambientes y niveles. Siguiente diapositiva. Acá podemos ver los aspectos que se van a tener que verificar en la infraestructura educativa. Entre ellos están los accesos, las rampas, las escaleras, ¿no? Todas estas en el marco de la resolución viceministerial número 10. Siguiente, por favor. De igual manera, también se va a verificar los pasamanos y barandas, los ascensores, puertas, todas estas obligaciones en el marco de la resolución viceministerial número 10. Siguiente, por favor. Entonces, tenemos de que si se hace la verificación de todas estas condiciones en la institución educativa y estas se cumplen, entonces se va a cumplir con el aspecto verificable 6. Si es que no se cumple con estas condiciones, entonces este aspecto se dará por no cumplido. Siguiente. Ahora, respecto al aspecto verificable 7, tenemos que la IE privada cuenta con las condiciones generales de habitabilidad y funcionalidad del local educativo establecido en la normativa vigente. Para este caso, el supervisor va también a aplicar el medio de verificación 7, que es el acta de supervisión, y va a verificar que la institución educativa, la infraestructura de la institución educativa cuente con las condiciones de habitabilidad y funcionalidad del local educativo, de acuerdo a las normativas que sobre infraestructura educativa, entre ellas la norma G010, relacionada con consideraciones básicas, y en el capítulo 2 de la norma A040, educación del Reglamento Nacional de Edificaciones. Y teniendo en cuenta el cuadro que se detalla a continuación, el cual también va a obrar en la matriz de supervisión de obligaciones en materia de infraestructura. Acá tenemos cuáles son los requisitos del local educativo que se van a tener que verificar. Entre ellos está la altura, ventilación, iluminación, ¿no?, de los ambientes. Siguiente, por favor. También tenemos las áreas libres, ¿no? Y todo esto considerando la normativa de que se detalla en la PPT, como es la norma 040, también la ley 30.102, que es la ley que dispone medidas preventivas contra los efectos nocivos contra la salud y por la exposición prolongada a la radiación solar, ¿no? Y en numeral 1163, artículo 11, la resolución viceministerial 084-2019 Minedu, actualizada mediante resolución viceministerial número 208-2019 Minedu. Siguiente. Entonces, si es que el supervisor verifica que se cumplen con las condiciones generales de habitabilidad y funcionalidad del local educativo, se dará por cumplido el indicador 7. Y si esto no se cumple, entonces se va a tener que detallar eso en el acta de supervisión. Siguiente. Como aspecto verificable 8, tenemos que la institución educativa debe de contar con ambientes destinados a servicios higiénicos accesibles en número suficiente y diferenciados por sexo,
para uso de las y los estudiantes, del personal docente y administrativo, de acuerdo con la normativa vigente. Entonces, el supervisor va a aplicar este medio de verificación 7, que es el acta de supervisión, y va a verificar que se cuente, ¿no?, con estos servicios higiénicos accesibles en número suficiente y diferenciados por sexo. Siguiente, por favor. Ya. Para ello va a tener que verificar que se cumpla con la base normativa y también en el marco de esta con las obligaciones que están relacionadas con los servicios higiénicos, como son que los servicios higiénicos deben diferenciarse por sexo, y para el cálculo se considera una proporción igual de estudiantes entre hombres y mujeres. Se debe prever también el uso de al menos un lavatorio, un inodoro y un urinario en cada piso de la edificación para su uso por parte del personal con discapacidad y adultos mayores, pudiendo ser de uso mixto. Y también la dotación de aparatos sanitarios, se calcula sobre la totalidad de estudiantes del turno de mayor concurrencia. Siguiente. Siguiendo con los servicios higiénicos, también vemos de que las edificaciones, tanto para EBR, EVA y EVE, ¿no?, la dotación de estos aparatos sanitarios para los estudiantes se establece según lo señalado en los numerales 20.4 al 20.6 del artículo 20 del Reglamento Nacional de Edificaciones A040. La dotación de aparatos sanitarios para oficinas de uso personal docente, administrativo, de servicio y otros usos debe considerar lo establecido en las normas del RNE. Y los servicios higiénicos para personal docente, administrativo y de servicio deben encontrarse separados de aquellos destinados por los estudiantes. Siguiente. En ese sentido, el supervisor, si verifica que que la institución educativa cuenta con estos ambientes destinados a servicios higiénicos accesibles en número suficiente y diferenciados, se va a dar cumplido el indicador 8. Caso contrario, se dará por no cumplido este indicador. Siguiente. Ahora le doy el pase a mi compañero Marco Obregón, quien hará la exposición del aspecto verificable número 9 y de allí sobre el desarrollo de la supervisión. Gracias. Gracias, Rosa, muchas gracias, muy amable. A ver, continuando con la exposición, nos encontramos con el aspecto verificable 9, que consiste en que la institución educativa privada debe tener disponibilidad de servicios básicos para prestar el servicio educativo. El medio de verificación es el medio de verificación 7, que es el acta de supervisión. En ese sentido, el supervisor aplica el medio de verificación 7 a la institución educativa privada, verificando que cuente con la disponibilidad de servicios básicos para prestar el servicio educativo. Siguiente, por favor. Gracias. En ese sentido, los servicios básicos a verificar son el servicio de agua y saneamiento, electricidad, alumbrado público, gas, gestión de residuos sólidos y telecomunicaciones. Estas obligaciones se tienen que verificar el contenido en el cuadro número 2 del numeral 8.5 del artículo 8 de la resolución viceministerial número 010-2022-MINEDU. En ese sentido, el supervisor registra en el medio de verificación 7, que es el acta de supervisión, las verificaciones sobre la disponibilidad de los servicios de agua y saneamiento y manejo de residuos sólidos que determinen la operatividad y su correcto funcionamiento. El supervisor solicitará a la institución educativa privada el cumplimiento de la guía para la implementación de acciones para el manejo adecuado de residuos sólidos en instituciones educativas de educación básica regular. Asimismo, el supervisor registra en el medio de verificación 7 las verificaciones sobre la disponibilidad del servicio de energía eléctrica en los ambientes básicos del local educativo durante la jornada escolar mediante una o varias fuentes, panel solar, eólica, línea de transmisión, generador u otras fuentes. También el supervisor registra en el medio de verificación 7 las verificaciones sobre la disponibilidad de los servicios de telefonía e internet. Siguiente, por favor.
Gracias. En ese sentido, el supervisor tiene que verificar que la institución educativa privada debe tener disponibilidad sobre servicios básicos para prestar el servicio educativo, y en tanto que cumpla con ellos, como es natural, se da por cumplido con el indicador 9, caso contrario no es así, todo lo cual debe constar en el acta de supervisión y también finalmente plasmarlo en el informe de supervisión, adjuntando siempre los documentos o medios probatorios que acrediten lo afirmado o lo indicado por el supervisor, tanto en su acta de supervisión como en su informe. Siguiente, por favor. Gracias. El aspecto verificable 10, que dicho sea de paso, es el aspecto, el último aspecto a verificar. Consiste centralmente en que la institución educativa privada cuente con carpetas, mesas de trabajo y mobiliario en general que responda al número y a la edad de los estudiantes. En este aspecto contamos con dos medios de verificación. El primer medio de verificación es el medio de verificación 7, que es el acta de supervisión. El medio de verificación 9, que es el inventario del equipamiento y mobiliario con el que cuenta la institución educativa. En ese sentido, el supervisor, en primer término, descarga de la ficha de autorreporte de condiciones básicas del PM31 de la plataforma del Simón el medio de verificación 9, es decir, el inventario del equipamiento y mobiliario con el que cuenta la institución educativa. Con dicha información, el supervisor deberá verificar la disponibilidad del equipamiento inmobiliario según lo declarado en el inventario del equipamiento inmobiliario con el que cuenta la institución educativa. Se verificará también la operatividad de los dispositivos tecnológicos, lo cual constará en el medio de verificación 7. El medio de verificación 7 debe contener registro fotográfico que permita verificar el cumplimiento del indicador. El supervisor aplica el medio de verificación 7 a la institución educativa privada, verificando que cuente con mobiliario en general que responda a lo estipulado en el artículo 6 de la norma A07 del Reglamento Nacional de Edificaciones. El supervisor verifica los aspectos esenciales de acuerdo a la normativa detallada en el cuadro mobiliario EBR y EVA a verificar. Sí, siguiente, por favor. Entonces el cuadro mobiliario EBR y EVA a verificar se puede apreciar ahora. Por ejemplo, en cuanto a sillas, la silla se encuentra conformada como mínimo por una estructura, un asiento y un respaldo, pudiendo dichas partes constituir una pieza unificada. La silla puede tener formas diversas, sin embargo debe garantizar el confort del usuario en su uso. La forma de la silla debe dejar un espacio libre entre la parte posterior de la pierna y el frente del asiento, de manera que el usuario pueda flexionar las rodillas. Los bordes del asiento y del respaldo deben ser redondeados. Los materiales de fabricación y o elaboración de la silla deben soportar adecuadamente el peso del cuerpo del usuario. Las sillas deben cumplir con las dimensiones señaladas en el cuadro número 3 para el nivel de educación inicial, en los cuadros números 4 y número 5 para los niveles de educación primaria y secundaria, y en los cuadros número 6 y número 7 para los adultos. Estas dimensiones pueden ser logradas mediante mobiliario regulable. Estos cuadros se encuentran donde se indicados, estos cuadros se encuentran en la base normativa, que es precisamente, como se puede apreciar en la filmina, la resolución viceministerial 164-2020-Minedu. Siguiente, por favor. En cuanto a las mesas, la mesa se encuentra conformada como mínimo por una estructura y un tablero. El tablero de la mesa debe ser plano y uniforme. Los bordes del tablero de la mesa deben ser redondeados.
Los materiales de fabricación y o elaboración de la mesa deben considerar lo siguiente: los materiales de acabado del tablero no deben ser reflejantes, el tablero de la mesa debe estar asegurado a la estructura de la mesa, los elementos de ensamble de la estructura al tablero no deben sobresalir de los bordes del tablero ni de su superficie, las mesas deben cumplir con las dimensiones respecto a la altura denominadas H1, H2, H3 y H4, que se encuentran establecidas en el cuadro número 11 para el nivel de educación inicial, en los cuadros número 12 y 13 para el nivel de educación primaria y secundaria, y en los cuadros números 15 y 16 para los adultos. Estas dimensiones pueden ser logradas mediante mobiliario regulable. Las mesas para personas que hacen uso de sillas de ruedas deben ser efectuadas considerando lo establecido en el cuadro número 6 del numeral 8.2.5. Al igual que en el caso de las sillas, estas disposiciones, estas obligaciones se amparan en la resolución viceministerial 164-2020-MINEDU, donde dicho sea de paso se encuentran los cuadros que se señalan en esta filmina. Siguiente, por favor. En el caso de los escritorios se clasifican en dos tipos: escritorio con cajones, que se encuentran conformados como mínimo por una estructura, un tablero, una cajonera fija o móvil y un faldón; escritorio para computadoras, que se encuentra conformada como mínimo por una estructura y un tablero. Adicionalmente, y según el tipo de equipo y el uso del mismo, este bien puede considerar algunos de los siguientes elementos: pasacables, soporte para teclado, soporte para CPU, soporte para monitor y o faldón. El tablero del escritorio debe ser plano y uniforme. Los materiales de fabricación y o elaboración del escritorio deben considerar que los materiales del acabado del tablero no deban ser reflejantes. El tablero de escritorio debe estar asegurado a la estructura del escritorio. Los elementos de ensamble de la estructura al tablero no deben sobresalir de los bordes del tablero ni de su superficie, y los escritorios deben cumplir con las dimensiones a la altura denominadas H1 y H2, que se encuentran establecidas en los cuadros números 27, 29 y número 30 de la resolución viceministerial número 164-2020-MINEDU. Siguiente, por favor. En cuanto a los muebles de guardado y exhibición, se debe tener en cuenta o en consideración que los muebles para guardado y exhibición se encuentran conformados por divisiones horizontales y verticales, y según sea el caso, por puertas. Los materiales de fabricación y o elaboración de los muebles de guardado y o exhibición deben considerar que los materiales deben ser de acabado liso, los elementos de ensamble de sus partes no deben sobresalir de estos, y de ser necesario, los muebles pueden tener un elemento que permita fijarlos a la pared. También estas disposiciones sobre los muebles de guardado y exhibición tienen como base normativa la resolución viceministerial 164-2020-MINEDU. Siguiente, por favor. En cuanto a al mobiliario de la educación básica especial a verificar, se debe tener en cuenta que las mesas, en cuanto a las mesas, que el área y el diseño de las superficies de las mesas de trabajo deben permitir un espacio suficiente para los apoyos de comunicación y aprendizaje, los recursos TIC al alcance del estudiante, y para que el docente o auxiliar trabaje al lado. Las superficies de trabajo deben estar a una altura adecuada para el grupo etario al que pertenezcan los niños, niñas y estudiantes. Puede ser útil proporcionar varias alturas de mesa de trabajo o mesas de altura ajustable. Pueden ser apropiadas formas especiales de encimera, superficies de trabajo con una escotadura semicircular para proporcionar control de tronco. Es necesario que las mesas sean con reborde para evitar que los útiles o materiales puedan deslizarse o caerse. Deben facilitar la ubicación de usuarios en sillas de ruedas.
Las mesas también deben cumplir con la tipología según su uso desarrollada en las figuras número 23, número 24, número 25, número 26 del anexo 4, características generales de mobiliario de la resolución viceministerial 056-2020-Minedu y lo establecido en el cuadro número 26 del numeral 8.2.5 de la norma técnica mobiliario de educación básica regular aprobada por la resolución viceministerial 164-2020-Minedu. En este caso se debe tener en cuenta que para los mobiliarios, para las mesas, emplearse en la educación básica especial, la base normativa es el numeral 9.1.5 del artículo 9 de la norma técnica aprobada con resolución viceministerial 056-2019-Minedu y el numeral 2 del anexo 4 del mencionado dispositivo normativo. Siguiente, por favor. Entonces, es así que se tiene que verificar que se cumpla con que la institución educativa cuente con carpetas, mesas de trabajo y mobiliario en general que responda al número y a la edad de los estudiantes, siendo que si se cumple o no, o incumpliéndose ello, se tiene que precisar esto en el acta de supervisión, así como en el informe de supervisión, lo cual, como siempre, se tiene que adjuntar los medios probatorios pertinentes o que haya recabado el supervisor de infraestructura en virtud de sus acciones de supervisión in situ al local educativo. Siguiente, por favor. Ahora se debe tener en cuenta que cuáles son los instrumentos de recojo de información. En primer término, tenemos al acta de supervisión, que es un instrumento técnico y o medio de verificación en el que se deja constancia de los hechos verificados en la acción de supervisión presencial respecto a la infraestructura educativa privada, así como las incidencias ocurridas. En esta acta de supervisión, el supervisor de infraestructura procede a indicar, precisar lo que en virtud de sus acciones de supervisión verifique en el local educativo. La lista de cotejo. La lista de cotejo consiste en un listado de evaluación de aspectos que contiene el acta de supervisión, el cual servirá de base para el llenado correspondiente por parte del supervisor al momento de la supervisión. Entonces, es así que el supervisor se constituye al local educativo de la institución educativa privada. Todo lo que advierta en sus acciones de supervisión lo plasma en su acta de supervisión y asimismo emplea su lista de cotejo a efecto de evaluar el grado de cumplimiento e incumplimiento de algunos aspectos a supervisar. Luego de ello, elabora su informe de supervisión y toda la documentación, todos los medios probatorios o documentos que haya recabado el supervisor los adjunta en el mismo informe de supervisión. Siguiente, por favor. Ahora, ¿qué es lo que contiene el acta de supervisión? El acta de supervisión, la lista de cotejos. Ahí se debe tener en cuenta que, en primer término, el acta de supervisión contiene la información de la supervisión, la información general, como información del local supervisado, los datos del promotor o propietario, los datos del director, los datos del entrevistado, las notificaciones, así como el objeto de la supervisión. Ahí mismo se encuentra, se tiene que indicar, se tiene que realizar, se tiene que indicar qué es lo que se ha advertido en relación a cada uno de los aspectos a verificar. Se tiene que indicar los hechos verificados complementarios. Se tiene que también precisar las evidencias recabadas durante la diligencia. Las manifestaciones u observaciones del supervisado, siempre se le tiene que entregar, siempre se le tiene que dar la posibilidad al supervisado, a la institución educativa privada, a que precise o formule observaciones en el acta de supervisión. Y también se le tiene que
se tiene que indicar las manifestaciones u observaciones del supervisor o los supervisores, de ser el caso, y finalmente se tiene que indicar las recomendaciones a que diera lugar a efectos pues, de corresponder la institución educativa pueda adecuar su comportamiento a las normativas que rigen a las instituciones educativas privadas. En este sentido, se debe tener en cuenta que, como lo comenté, siempre se tiene que dar una oportunidad a la institución educativa privada a registrar, a redactar sus observaciones de las acciones de supervisión, porque forma parte pues, de su derecho de defensa. Siguiente, por favor. Ahora bien, dentro del desarrollo de las acciones de supervisión, en primer término, el supervisor tiene que realizar las planificaciones que correspondan. En ese sentido, en primer lugar, tiene que descargar los archivos Excel del Google Drive respecto del acta de supervisión y la lista de cotejo, para que antes de realizar sus acciones de supervisión se familiarice con ellas. Tiene que solicitar a la instancia del UGEL, a través del coordinador, el plano de distribución de local educativos a inspeccionar, o el informe del profesional en arquitectura o ingeniero civil, a fin de evaluar previamente algunos aspectos que tendrá en cuenta al momento de realizar la visita técnica. Se debe contar con una base de datos de contacto de la institución educativa privada a supervisar. Se tiene que contactar previamente vía telefónica con el director de la institución educativa para coordinar la fecha y hora de la supervisión, la fecha de la visita, y contar con el acta de supervisión impresa, así como la credencial que lo acredite como supervisor, porque podría darse el caso que el supervisor de infraestructura se apersona al local educativo, pero no lleve su constancia de acreditación, lo cual podría hacer que incluso la institución educativa privada se niegue a hacer pasar al supervisor, en tanto no cuente o no porte con esta constancia de acreditación. Entonces hay que tener cuidado en ello. Siempre que se realizan acciones de supervisión in situ, se tiene que portar la credencial que lo acredite como supervisor. Siguiente, por favor. Ya en la ejecución de la supervisión, se tiene que proceder al llenado de la información general del acta, se tiene que verificar cada ambiente educativo en su recorrido, anotar en el acta de supervisión, realizar tomas fotográficas y o fílmicas para consignar como medios probatorios. Se tiene que consignar en el acta manifestaciones, recomendaciones y firmas de los participantes. Y al concluir la supervisión, se tiene que entregar una copia del acta de supervisión a la institución educativa privada. Ya dentro de los resultados de la encuesta, se tiene que sistematizar la información recabada en el desarrollo de la supervisión, tales como digitalización del acta de supervisión, medios probatorios y otra cualquier información complementaria. Se tiene que contrastar la información recogida en el acta de supervisión con la lista de cotejo. Dicha información debe ser plasmada en un informe de supervisión con la normativa correspondiente. Se tiene que subir al Google Drive, la información sistematizada, el acta y el informe de supervisión. Eso se tiene que subir al Drive. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la elaboración del informe de supervisión o al mismo informe de supervisión, se debe tener en cuenta que se tiene que elaborar dicho informe por cada institución educativa supervisada. Es así que cada supervisor tiene que elaborar su propio y autónomo informe de supervisión por cada una de las instituciones educativas privadas que supervise. La elaboración del informe de supervisión puede contar con el acompañamiento del especialista de la estrategia. De remitir el informe de supervisión al especialista, debe remitir el informe de supervisión al especialista de la estrategia cuando lo solicite, a fin de coadyuvar en su revisión.
concluida la elaboración del informe de supervisión, debe ser remitido por el supervisor al coordinador del UGEL para su revisión y consolidación. Entonces, se debe tener en cuenta que si el especialista de la DRE o BRE de la estrategia solo solicita, el supervisor de infraestructura debe remitir su informe de supervisión para que pueda coadyuvar en su revisión o en su mejoramiento, en su mejora. Y este informe de supervisión elaborado por el supervisor de infraestructura tiene que ser revisado y consolidado por el coordinador de cada UGEL. Y se debe tener en cuenta que los cumplimientos o incumplimientos deben consignarse en el desarrollo del informe de supervisión y precisarse ello en las conclusiones y recomendaciones del mismo. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el esquema del informe de supervisión? Es lo que pueden apreciar en la diapositiva. El informe de supervisión tiene como esquema los antecedentes, la base legal, el análisis, los resultados de la supervisión, las conclusiones y las recomendaciones. Siguiente, por favor. En cuanto a los antecedentes, se debe precisar que se debe consignar los datos de la institución educativa a la que se efectúa la supervisión, el objetivo de la supervisión efectuada y la fecha o fechas de realización de la supervisión, la indicación de las actividades previas y necesarias para el desarrollo de supervisión, como por ejemplo la entrega de información por parte de la UGEL al supervisor. En la base normativa se tiene que incluir los principales dispositivos normativos que sirven o que sustentan las acciones de supervisión del supervisor de infraestructura, como lo viene a ser la ley número 26549, que es la ley de los centros educativos privados, el decreto supremo número 005-2021-Minedu, que aprueba el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica, el decreto supremo 011-2006-Vivienda, el decreto supremo número 002-2018-PCM y aquellas normas técnicas específicas de infraestructura educativa. Siguiente, por favor. Ya dentro de la estructura, el informe de supervisión relacionado al análisis, se tiene que desarrollar cada uno de los aspectos supervisados. En tal sentido, se tienen que enumerar las obligaciones de la institución educativa a supervisar en el marco de la Estrategia de Supervisión 2022. Acá se debe tener en cuenta lo siguiente. Es algo que debe tener en cuenta el supervisor de infraestructura. Que en el informe de supervisión legal se desarrollará el aspecto supervisado, informar sobre el número máximo de estudiantes por aula. Entonces, en este informe de supervisión se va a desarrollar dicho aspecto que es un aspecto a supervisar por parte del supervisor de infraestructura. Entonces, este aspecto será trabajado de manera conjunta entre el supervisor legal y el supervisor de infraestructura. Por ese motivo, en el informe de supervisión legal deberá contar con la firma tanto del supervisor de infraestructura como obviamente el supervisor legal en el marco de este aspecto mencionado. Entonces, el primer aspecto, si bien es cierto, tiene que ser supervisado por parte del supervisor de infraestructura, pero al momento de elaborar en el informe de supervisión lo relativo a este primer aspecto, esta elaboración en el informe de supervisión de este primer aspecto tiene que ser plasmado en el informe del supervisor legal. Por ese motivo, el informe del supervisor legal va a llevar la firma tanto del supervisor obviamente legal como el del supervisor de infraestructura. Luego, dentro del análisis dentro del rubro análisis del informe de supervisión, se tiene que señalar las actividades iniciales de supervisión. Es decir, se tiene que describir las acciones iniciales ejecutadas por el supervisor y el cumplimiento de las obligaciones por parte de la institución educativa privada. Siguiente, por favor.
También se tiene que realizar la evaluación de los aspectos supervisados, se tiene que verificar el grado de cumplimiento e incumplimiento de las obligaciones. Por ejemplo, en el primer aspecto o en cada uno de los aspectos se tiene que indicar la obligación u orientación que se supervisa, haciendo referencia a la norma o normas que la establecen. Se tiene que exponer qué acciones se ejecutaron a fin de verificar el cumplimiento de la obligación. Se tiene que exponer, precisar en qué medios probatorios se basó la evaluación del cumplimiento de la obligación. Y se tiene que señalar si los medios probatorios muestran un presunto cumplimiento o un presunto incumplimiento de la evaluación establecida en la normativa. Y así es igual en el desarrollo de cada uno de los aspectos supervisados, que son en total 10. Siguiente, por favor. Asimismo, en un rubro aparte del informe de supervisión se encuentran los resultados de la supervisión. Esto en el caso de identificarse hallazgos, se tiene que detallar el hecho observado, así como la base legal, las obligaciones normativas presuntamente incumplidas, la tipificación del presunto incumplimiento, la sanción que acarrea la comisión del presunto incumplimiento y las evidencias recabadas. Entonces, en este rubro, en esta parte, se tiene que precisar los incumplimientos que se hayan advertido, perdón, los incumplimientos que se hayan advertido y la consecuencia jurídica de ello, que podría devenir incluso en una sanción, de ser el caso, dependiendo cada uno de qué aspecto se trate. Luego, siguiente por favor, se debe tener en cuenta también que para finalizar el acta de supervisión, perdón, el informe de supervisión, se tiene que precisar las conclusiones y recomendaciones. Ahora, en cuanto a las infracciones aplicables al incumplimiento de obligaciones supervisadas en materia de infraestructura, se debe tener en cuenta lo siguiente, que, que la institución educativa privada tiene como obligación atender los pedidos de información efectuados por la UGEL, siendo para el presente caso el cumplimiento de la obligación señaladas en el numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 2654/9. Entonces existe una obligación por parte de la institución educativa privada a atender los pedidos o los requerimientos efectuados por la UGEL. Incluso si no se atienden los pedidos o los requerimientos efectuados por la UGEL, se estaría cometiendo infracción administrativa. ¿Qué infracción administrativa? La infracción administrativa tipificada en el Código 1.3 de la tabla de infracciones y sanciones del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. ¿Qué dice este Código 1.3? ¿O qué castiga? Castiga el hecho de incumplir con atender los pedidos de información, requerimientos o mandatos formulados por el Ministerio de Educación, la DRE o la UGEL en el marco de la prestación del servicio educativo. Entonces, ¿cómo se aprecia? Se castiga, se sanciona el hecho o el comportamiento de la institución educativa privada consistente en incumplir con atender los pedidos de información o requerimientos o mandatos por parte del Ministerio de Educación, la DRE o incluso la UGEL. Y esta infracción, este tipo infractor se encuentra sustentado en el numeral 44.4 del artículo 44 del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas aprobado por el Decreto Supremo 005 y el 2021-Minedo. Entonces se debe tener en consideración eso, que el hecho de no atender los pedidos o requerimientos implica la comisión de infracción administrativa. Siguiente, por favor. Ahora bien, el mismo reglamento de instituciones educativas, el reglamento de instituciones educativas privadas de educación básica establece en su artículo 67 el deber de colaboración para el desarrollo de la supervisión. En ese sentido, el administrado, que en este caso es la institución educativa privada, está obligado a brindar al supervisor todas las facilidades para la ejecución de las acciones de supervisión, las cuales comprenden el acceso a las instalaciones en las que se presta el servicio educativo de educación básica, así como la obtención de la información general. Como se puede advertir,
la institución educativa privada tiene el deber de colaborar con el desarrollo de las acciones de supervisión. No hacer ello implica la comisión de una infracción administrativa. ¿Qué infracción administrativa? La infracción administrativa tipificada en el Código 6.1 de la tabla de infracciones y sanciones. ¿Qué dice este Código 6.1? Se señala ahí que se condena el comportamiento de la institución educativa privada consistente en obstaculizar la actividad de supervisión mediante acciones u omisiones de los administrados, sus representantes, personas dependientes o de su ámbito organizativo, sean o no trabajadores. Entonces, como se puede apreciar, se sanciona el hecho de obstaculizar la actividad de supervisión. O sea, esto es un hecho que el reglamento castiga, que el reglamento sanciona, y tiene como base normativa el artículo 67 del reglamento de instituciones educativas privadas. Entonces, si una institución educativa no colabora con la actividad de supervisión, entonces estaría cometiendo infracción administrativa. Siguiente, por favor. A ver, ahora, como le indicó inicialmente Rosa Panitz, la institución educativa privada tiene la obligación o se encuentra obligada a brindar a los usuarios del servicio educativo en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, en un plazo no menor de 30 días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional, el número máximo de estudiantes por aula. Entonces existe esta obligación, la obligación de que las instituciones educativas privadas brinden o proporcionen a los usuarios del servicio educativo en un plazo no menor de 30 días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula, el número máximo de estudiantes por aula. Entonces, ¿qué sucedería si la institución educativa privada omite cumplir con esta obligación? De ser ello así, estaría cometiendo infracción administrativa. ¿Por qué? Porque este comportamiento se castiga, se sanciona. ¿Y dónde se encuentra tipificado ello? Se encuentra tipificado en el Código 4.1 de la tabla de infracciones y sanciones del Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica. ¿Qué señala qué castiga este Código 4.1? Castiga el hecho consistente en incumplir con brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, o los mecanismos a su alcance, la información establecida en el artículo 14 de la Ley 26549 a los usuarios del servicio educativo en los plazos establecidos por la ley. En este caso, en los plazos establecidos por la Ley 26549. Entonces, este hecho de incumplir en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, esta información, en este caso concreto, el número máximo de estudiantes por aula, implica la comisión de infracción administrativa. Se encuentra regulado ¿dónde? En el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica, concretamente en el Código 4.1 de la tabla de infracciones y sanciones. Y este comportamiento que es sancionado se encuentra incluso calificado como una infracción grave. ¿Y cuál es el sustento normativo? ¿Dónde se establece la obligación? Como lo pueden apreciar en el literal K del numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley 26549, que señala de forma expresa que la institución educativa privada se encuentra obligada a proporcionar a los usuarios del servicio educativo el número máximo de estudiantes por aula. Siguiente, por favor. Bueno, por mi parte, hasta el momento sería todo. Continúa, por favor, Isa. Sí, estimado Marco, muchas gracias. A continuación, nosotros tenemos entonces la intervención de nuestro especialista informático de la Coordinación de Articulación Privadas, el ingeniero Lloré Michel Cuscano Segarra. Adelante, Lloré, por favor.
Mientras se conecta, estoy recordando que registren su asistencia, por favor. Sí, lloré, sí. Solo recordarles que por Gracias, favor Isa. registren su asistencia. Adelante, adelante. Buenos días, muchas gracias, Isa. Buenos días con todos. Permítame un minuto en lo que comparto mi pantalla, por favor. Isabel, por favor, ¿me podrías confirmar si se puede visualizar la pantalla? Sí, sí, sí se está observando, lloré. Ya, listo, muchas gracias. Bueno, nuevamente, para continuar con la presentación de hoy, vamos a reforzar un poco lo que ya hemos visto en lo que respecta al registro de información en el CIMON. Por si algún especialista se está incorporando a las asistencias técnicas y no ha podido presenciar la presentación de esta parte de la asistencia técnica. A ver, iniciamos entonces con las pautas para el ingreso y llenado de información en la plataforma CIMON. Parece que hay un problema de conectividad. Listo. Iniciamos con un glosario. Perdón. Ya. Iniciamos con el glosario CIMON para efectos del registro de información en el plan de monitoreo 35, que es el plan de monitoreo con el cual se va a registrar toda la información concerniente a esta etapa de la estrategia de supervisión. Tenemos el primer concepto, que es la plataforma CIMON, la cual muchos de ustedes ya están familiarizados, ¿no? Que es la plataforma donde se va a gestionar la información y nos va a permitir generar evidencias a través de un seguimiento, monitoreo y evaluación, ¿no? Conforme nosotros vamos registrando información en dicha plataforma. Tenemos el concepto de muestra, que es la selección del código modular de la IE privada a la cual se va a registrar la información del autorreporte. Se va a seleccionar un código modular para el registro de la información. Tenemos el siguiente concepto de programación, ¿no? Que involucra prácticamente al registro de la información en lo que concierne a fechas, ¿no? Programando el inicio de la ejecución de la ficha. Tenemos otro concepto de preejecución, que es un cuestionario que se emite o que se le presenta al especialista al momento de acceder a las fichas de monitoreo. Creo que está conformado por 2 o 3 preguntas, nada más. Son como su nombre lo dice, es preejecución. Luego tenemos el concepto de ejecución, que viene a ser ya el registro de información en la plataforma CIMON, ¿no? A la resolución de las preguntas que forman parte de la ficha de autorreporte. Luego tenemos la asignación de un monitor, que es la selección de los datos del especialista, en este caso el especialista UGEL, quien va a ser el encargado de registrar la información en la ficha de monitoreo. Luego los aspectos, que son las características que agrupan a las preguntas de acuerdo a los criterios de la ficha de autorreporte, que significa que un aspecto está conformado por más de una pregunta, ¿no? O el conjunto de preguntas me conforman un aspecto. Y tenemos un concepto también que viene a ser el CIMON de entrenamiento, que es una sección donde se puede visualizar el comportamiento de las preguntas, cómo estas están relacionadas y cómo existen preguntas dependientes e independientes, ¿no? Con la finalidad solo de tener una simulación, es como un simulador del CIMON, ¿no? Ya manejamos mucho de estos conceptos, simplemente estoy haciendo un refuerzo con la finalidad de, pues, como mencioné, si algún especialista no ha formado parte de las asistencias anteriores. Luego vamos a tener algunas consideraciones para el registro del CIMON.
tenemos 4 consideraciones, digamos, las más principales. La primera sería que la información de la IA privada será registrada por el especialista OGEL, a diferencia de otros planes de monitoreo en los cuales la información la registra el director, ¿no? U otro rol dentro del CIMON. En este caso, para esta etapa, esta información estará a cargo del registro de los especialistas UGEL, ¿no? Los supervisores de la UGEL. La segunda consideración es que solo debemos considerar un código modular para el registro de la IE en el CIMON. Y este código modular, a su vez, va a ser el que represente al registro de información de toda la IE, ¿no? Que es lo que mencioné un poco en el concepto anterior. Que quizás un poco para ahondar en este tema, ¿no? Porque siempre al momento de extraer el reporte nominal, vemos que para un código local, digamos que tiene 2 o 3 niveles, ¿no? Por ende va a tener 3 niveles o 3 códigos modulares. En el reporte nominal se visualizan 3 registros, ¿no? Por cada código modular han registrado una ficha, ¿no? Y eso no es correcto, ¿no? Se debe seleccionar solo un código modular a criterio ya del supervisor. Y sobre ese código se registra. Una vez culminado la atención de todas las preguntas sobre ese único código, ya se estaría cumpliendo el registro de información. Ya no se tendría que registrar para los siguientes códigos modulares la misma información. Luego, una tercera consideración es que se pueden guardar las respuestas completando el total de las preguntas por aspecto y así mantener un progreso, ¿no? Un progreso y un orden en la atención de la ficha de autorreporte. En este caso, como se había mencionado, un aspecto es un conjunto de preguntas. Entonces, cuando estas preguntas son atendidas en su totalidad, el CIMON tiene una opción para poder guardar este registro, ¿no? Guarda el registro y lo almacena ya, digamos, en el aplicativo, no en la base de datos, lo almacena en el aplicativo y lo visualiza en una segunda oportunidad cuando el supervisor ingrese a completar los demás aspectos. La cuarta consideración es, al culminar el llenado total de la ficha, puede dar clic al botón enviar, dando por finalizado el registro del autorreporte, ¿no? A diferencia del botón guardar, que se queda la información, digamos, en el aplicativo, el botón enviar ya remite toda la información registrada a la base de datos, ¿no? Por ende, ya no hay opción de modificar las respuestas. Por ello, se recomienda revisar bien las preguntas y verificar que todas hayan sido respondidas. Ahora vamos a ver el inicio de sesión en la plataforma CIMON, que es lo que muchos ya conocemos. Para acceder al CIMON tenemos que ingresar a través del Passport, que es un sistema de seguridad del Minedu, ¿no? Este sistema de seguridad forma parte de muchos aplicativos del Minedu, ¿no? ¿Con qué finalidad? De mantener un usuario único y una contraseña única para acceso a las diferentes plataformas del Minedu. Podemos ver las credenciales de acceso. Mediante las credenciales, usuario y contraseña, podemos acceder a la plataforma CIMON, ¿no? Nuestra credencial, como ya es de conocimiento, nuestro usuario es nuestro DNI y la contraseña es aquella que nosotros hayamos designado. Aquí alguna nota: en caso de no contar con un usuario, lo podemos solicitar en la creación del mismo a través del correo de alerta simon@minedu.gov.p. Nuevamente, se recalca, ¿no? Estamos recalcando lo que hemos visto en la primera y segunda diapositiva, que la información será llenada por el especialista de la OGEL. Bueno, aquí vamos a ver también algunos datos generales para ir familiarizándonos con el registro de información. El plan de monitoreo es el plan de monitoreo 35, PM35, denominado segundo nivel de supervisión a IES privadas, estrategia de supervisión 2022. El instrumento todavía no está definido debido a que estamos en la etapa ya de calidad de las preguntas. Estamos validando el correcto flujo, el correcto funcionamiento de las preguntas y las reglas que las conforman, ¿no?
Ni bien se tenga el instrumento, se les va a comunicar el número del instrumento para que puedan acceder. Y tenemos la fecha de registro como plazo hasta el 1 de julio del 2022. Bueno, el acceso al Simon ya muchos lo conocen, es a través de este link, simon.minedo.gov.pe. Nos aparece esta ventana que están visualizando, que es la ventana de bienvenida del Simon, y le damos iniciar sesión. Al darle iniciar sesión, se nos va a visualizar esta ventana, que es la del Passport, donde vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña. Y posteriormente se nos muestra la ventana de bienvenida, o la ventana principal del Simon, donde tenemos los módulos, ¿no? Al módulo que accederemos, ¿no?, como supervisores es este módulo de monitoreo, versión 3.0, que es la versión actual con la cual Simon está registrando toda la información. Bueno, siguiendo un poco con la presentación, tenemos ya la asignación de la muestra. Vamos a ingresar con nuestro rol, en este caso especialista UGEL. Vamos aquí en la sección de menús. Tenemos el módulo monitoreo, al cual estoy señalando en este momento. Y este módulo de monitoreo tiene 3 menús o submenús, ¿no?, que es muestras, programación y ejecución, los cuales tienen que ser atendidos en este orden, ¿no? Muestras, primero, luego programación y finalmente ejecución. En este caso, ingresamos a muestras, seleccionamos el plan de monitoreo 35 y vamos a seleccionar la institución educativa privada, ¿no? Y nos vamos a asignar como monitores de dicha institución educativa. Luego nos vamos a programación, ¿no? Acá nos indica que aquí en programación vamos a programar, como su nombre lo dice, programar la fecha de inicio del registro de información, ¿no? Ahora esta fecha es referencial para el registro de información. No significa, digamos, yo lo programo para el día de mañana y no significa que mañana tengo que completar toda la información. Para ello tenemos un plazo, como lo recalco, es el 1 de julio. Pero sí puedo iniciar el registro de información a partir del día de mañana, que es la fecha que yo he programado. Y el tercer menú, que es de ejecución, donde yo ingreso nuevamente al plan de monitoreo 35 y comienzo a registrar las respuestas a las preguntas que conforman cada aspecto, ¿no? Se las va a visualizar de esta manera. En la parte izquierda inferior tengo los aspectos. Y cada aspecto, cuando yo le dé clic al aspecto, me van a aparecer las preguntas que conforman dicho aspecto, ¿no? En este caso, la presentación de hoy es para el aspecto de infraestructura. Como les mencioné, todavía no tenemos el instrumento finalizado, aprobado, pero sí podemos darle un vistazo a las preguntas que conforman este aspecto, ¿no? El tema de infraestructura. En este caso, para infraestructura se han programado 15 aspectos. A ver. Este vendría a ser el primer aspecto. A ver, disculpen. Número máximo de estudiantes por aula de la IE privada. Aquí están los aspectos. Perdón, estas son las preguntas. Este es el primer aspecto. Nos indica el número máximo de estudiantes por aula de la IE privada. Y esta sería la primera pregunta conformada por el aspecto, ¿no? Nos indica: la IE privada remitió al objeto de documentación referida a la entrega de información a los usuarios del servicio educativo sobre el número máximo de estudiantes por aula. Vamos a ver que la conformación de preguntas son de tipo dicotómicas, en las cuales vamos a responder sí y no. Tenemos otro tipo de preguntas
que son estas de acá, en las cuales existe el registro de fecha, ¿no? Se nos indica registrar la fecha. A ver. Registrar la fecha en la que se informó a los usuarios del servicio educativo. Esta fecha, esta pregunta le antecede, ¿no? Antecede a esta de aquí, ¿no? En la ley privada, si remitió información a los usuarios del servicio educativo a los 30 días calendario antes de iniciarse el proceso de matrícula. Y la siguiente pregunta nos hace referencia a dicha pregunta, sobre registrar la fecha correspondiente a la pregunta anterior. Para este campo, para esta pregunta con tipo de respuesta fecha, solo tendríamos que seleccionar en el calendario la fecha y guardamos la respuesta. No, más adelante, una vez ya culminado la validación de todos los aspectos y de la programación y las reglas que conforman las preguntas, se va a tener una asistencia técnica ya mostrándoles el funcionamiento, el acceso y el comportamiento de cada uno de estos tres submódulos, ¿no? Tanto del módulo de muestras, programación y ejecución, ya teniendo a detalle todas las preguntas que conforman el aspecto de infraestructura, ¿no? Y cómo seleccionar la IE, que también ya es de conocimiento de muchos. Eso sería todo por mi parte. Si hubiesen consultas, las pueden hacer. Va a haber una ronda más adelante de preguntas. Doy el pase a mi compañera Isabel para continuar con la presentación. Muchas gracias. Ok, Lloré, muchísimas gracias. Muy bien, estimados participantes. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Les pido que, por favor, de manera empática, pertinente, clara y precisa, realicemos todas nuestras preguntas para que puedan ser respondidas por los especialistas. Sin embargo, si todavía existiera alguna duda, quisiéramos una mejor y mayor aclaración, como ustedes ya conocen la estrategia, después de esta asistencia técnica, que es general, como ustedes verán, habrán espacios de retroalimentación específicas por cada región, por cada UGEL, a solicitud con sus monitores legales. Como bien lo explicó ayer la doctora Merlin Ortiz, cada una de las regiones y las UGELes tiene un monitor legal que es netamente responsable de esa región y que luego cada coordinador o cada especialista de cada DRE puede solicitar estas asistencias técnicas específicas de acuerdo a sus dudas, a sus preocupaciones. Recalco esto justamente por nuestros acuerdos de convivencia, porque estamos en el sector educación y sabemos y debemos saber trabajar en equipo. Les recuerdo que todos somos Ministerio de Educación, que nosotros confiamos en ustedes para llevar adelante esta estrategia y que justamente en base a estas orientaciones, compartir de experiencias, elaboración de documentos, se va llevando cada una de estas intervenciones. Muy bien, vamos entonces escribiendo en el chat, por favor. No esperemos hasta el último momento para que puedan ser respondidas sus preguntas y podamos, ¿no?, tener las respuestas pertinentes. ¿Ok? Nos damos unos minutos entonces. Estimado Dieguito, nos colocas la cortina y continuamos en unos minutos. Gracias. Muy bien, estimados participantes, vamos a llevar a cabo la ronda de respuestas a todas las preguntas que ustedes han colocado. Como siempre, recordándoles que de igual manera, si todavía quedan algunas dudas, esperemos a solicitar a nuestros monitores legales la posibilidad de asistencias técnicas ya más individualizadas, ad hoc a cada región y a sus consultas. Va muy bien, vamos a empezar entonces la ronda de respuestas con nuestra especialista legal, la doctora Rosa Pants. Adelante, Rosita. Gracias, Isabel. Bueno, en principio tengo una pregunta que indica José Antonio Linares y dice: buenos días.
¿Por qué solo se está haciendo mención de la RBM 208 primaria y secundaria y no se menciona la RBM 104 2019 inicial? En principio, y voy a compartir pantalla para eso, debemos observar de que en la presentación del día de hoy hemos tenido una jornada en donde se han abarcado 3 aspectos, entre ellos el marco normativo, que es y se ha mencionado a la ley de los centros educativos privados, se ha mencionado la resolución ministerial 109/2022 Minedu sobre condiciones básicas y también se ha hecho mención a la normativa relacionada con el Reglamento Nacional de Edificaciones y normas técnicas de Minedu. Entre ellas podrás observar que sí se encuentra mencionada la resolución viceministerial número 104, que es la norma técnica, criterios de diseño para locales educativos del nivel de educación inicial. Y también tenemos la resolución viceministerial 84 para primaria secundaria, la resolución viceministerial 56/2019 para educación básica especial y la resolución viceministerial 164 para criterios de diseño para mobiliario educativo de educación básica regular. Ahora, tengo otra pregunta, buenos días, para cumplir con el aspecto de los servicios básicos, tiene que tener los 3 servicios básicos. Para esta estrategia de supervisión se ha establecido que los aspectos que se van a supervisar son los servicios de agua, saneamiento, electricidad, alumbrado público, gestión de residuos sólidos y telecomunicaciones. Todos estos aspectos van a estar detallados en la materia de supervisión en materia de infraestructura que les vamos a facilitar y que los va a poder ayudar a poder realizar esta supervisión. Por otro lado, tengo una pregunta que dice si la institución educativa privada a supervisar cuenta con 2 locales, siendo el caso que uno de ellos sea de nivel inicial y el otro local primaria y secundaria, ¿se deberá supervisar ambos locales? Efectivamente, la supervisión hay que tener en cuenta que es de manera integral. En ese sentido, si el colegio tuviera 1, 2 o más locales educativos, todos estos van a ser supervisados y se va a registrar la información como institución educativa. Luego tengo otra consulta que es de Lucero Flores. ¿Se podrá dar oportunidad a las instituciones educativas privadas para que puedan subsanar el envío de información a los padres de familia? Bueno, al respecto hay que tener en cuenta que el numeral 14.1 del artículo 14 de la Ley de los Centros Educativos Privados señala que la institución educativa privada se encuentra obligada, ojo aquí, obligada a brindar a los usuarios del servicio educativo en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, en un plazo no menor de 30 días calendarios antes de iniciarse el proceso de matrícula de cada año lectivo o periodo promocional, la información relacionada al servicio educativo. En ese sentido, el no cumplir con dicho plazo ya involucra recaer en una infracción tipificada en la tabla de infracciones del reglamento de privadas, la cual en su numeral 4.1 señala que es una infracción grave el incumplir con brindar en forma veraz, suficiente, apropiada y por escrito, o mediante los mecanismos a su alcance, la información establecida en el artículo 14 de la Ley 26549 a los usuarios del servicio educativo en los plazos establecidos por ley. Esas serían todas las consultas que me corresponden. Le doy el pase a mi compañero Marco Obregón. Gracias, muchas gracias, Rosa Panich. Gracias. A ver. Bueno, las preguntas que se me han asignado son las siguientes. A ver. Consulta de la DRE-ICA. El Reglamento Nacional de Edificaciones me indica que los colegios son considerados edificaciones esenciales, por lo que el sistema constructivo debe cumplir características de acuerdo al tipo de zona. Si encontramos que el sistema constructivo de la edificación tiene un sistema no convencional, da igual, se colocaría como observación. Sí, ahí se debe tener en cuenta o en consideración que en los supuestos en los cuales
se observe o se verifique que la construcción de cada uno de cada uno de los locales educativos no guarda consistencia o armonía con lo establecido en la normativa vigente, entonces ello se tiene que consignar como observación en el acta de supervisión, y también se tiene que precisar ello en el informe de supervisión con las recomendaciones que correspondan, a efectos de que la institución educativa privada adecúe su comportamiento en armonía a las normativas que regulan a las instituciones educativas privadas, y en este caso en específico a las normativas que regulan la infraestructura educativa, la infraestructura de los colegios de educación básica. Siguiente. A ver. Me parece que Ricardo Miranda Falcón de la Eugélica es quien ha preguntado esto. A ver, pregunta, ¿cuál es la tipificación si una institución educativa privada no tiene la altura mínima, piso a techo o piso a fondo de viga de un aula? A ver, en principio debemos tener en cuenta lo siguiente, que aquellas instituciones educativas privadas que hayan sido autorizadas o cuya autorización de funcionamiento haya sido en virtud de las normas que se hayan encontrado vigentes antes del reglamento de instituciones educativas privadas, tienen un plazo de adecuación a las condiciones básicas. Y este plazo de adecuación a las condiciones básicas es de 3 años inicialmente e incluso podría ampliarse mediante resolución ministerial por 2 años más. Entonces, en ese lapso, a las instituciones educativas privadas que se encuentran en proceso tienen este plazo para poder adecuarse a las condiciones básicas, no se les iniciaría procedimiento administrativo sancionador y por ende tampoco se les sancionaría por la infracción consistente en no cumplir con las condiciones básicas. ¿Por qué? Porque tienen un plazo de adecuación, tienen un plazo para adecuarse a las condiciones básicas establecidas en la normativa vigente. ¿Establecidas dónde? Establecidas en la misma ley de los centros educativos privados, establecidas en el mismo reglamento de instituciones educativas de educación básica y establecidas en la misma resolución ministerial 109-2022-MINEDU, que establece justamente el proceso de adecuación a las condiciones básicas de aquellas instituciones educativas privadas de educación básica que hayan sido autorizadas al amparo de normativa anterior a la vigencia del reglamento de instituciones educativas privadas. Entonces, en cuanto a condiciones básicas, no se les sancionaría a estas instituciones educativas privadas que he hecho mención si aún se encuentran en proceso de adecuación a las condiciones básicas. Y este proceso de adecuación es de 3 años. Entonces, aún no se les sancionaría por esa infracción. Específicamente por esa infracción, no se les sancionaría, porque hay un plazo de adecuación. Pero ello no quiere decir que si la institución educativa privada comete otras infracciones administrativas, no quiere decir que no se las pueda sancionar. Sí se las podría sancionar si el supervisor, ya sea el supervisor legal, económico, pedagógico, advierte la comisión de una infracción administrativa, o incluso el mismo supervisor de infraestructura, ¿no? Si advierte la comisión de alguna infracción administrativa ajena a la adecuación a las condiciones básicas, podría indicar ello en su acta de supervisión o en su informe de supervisión, de ser el caso, y se le podría iniciar procedimiento administrativo sancionador a la institución educativa privada que haya cometido una infracción administrativa contemplada en el reglamento de instituciones educativas privadas y que sea ajena a la temática del proceso de adecuación a las condiciones básicas. Entonces, si bien es cierto, hay un proceso de adecuación a las condiciones básicas, por lo cual no se le sancionaría a las instituciones educativas privadas que he hecho mención por la infracción regulada o que consiste o que castiga el hecho de no mantener las condiciones básicas, pero ello no quiere decir que ante la comisión de otras infracciones administrativas no se le vaya a sancionar
a las instituciones educativas privadas, o no se le vaya a iniciar procedimientos administrativos sancionadores, o que incluso que no se recomiende inicio de procedimiento administrativo sancionador en el informe de supervisión, porque el hecho de que haya un plazo de adecuación a las condiciones básicas no exime de responsabilidad a la institución educativa privada ante la comisión de otros tipos infractores ajenos a las condiciones básicas. A ver, siguiendo con otra pregunta. Ya, en la UGEL Arequipa Sur consultan lo siguiente. El supervisor de infraestructura consulta lo siguiente. La consulta es, si por un caso extremo no se puede obtener los planos o proyecto de la institución educativa privada por parte de la UGEL o la DRE Arequipa o la cualquier DRE, se supervisaría el local educativo según el plano que nos brinde la institución educativa o mediante qué criterio podemos supervisarlo. Gracias. Sí, en este caso el supervisor de infraestructura se está planteando un caso extremo, como bien lo dice en su consulta. Claro, podría darse el caso por diferentes motivos que la DRE o la UGEL no cuente con estos planos. Entonces ahí la pregunta es, si no se cuenta con los planos, ¿ya se deja de supervisar a la institución educativa privada? La respuesta es obviamente que no. Entonces ahí se tendría que ver otros mecanismos a través de los cuales se podría realizar las acciones de supervisión a cada uno de los locales educativos de las instituciones educativas privadas. Uno de estos medios es lo que precisamente indica el supervisor de infraestructura, que podrían ser aquellos planos que la misma institución educativa proporcione al supervisor o al UGEL. Debemos tener en cuenta que hay una presunción de veracidad de que aquella documentación que proporcione el administrado, en este caso la institución educativa privada, es cierta, es confiable. Entonces, existe esta presunción de veracidad. ¿Qué quiere decir ello? Que yo presumo como cierto la documentación que me entregue o proporcione la institución educativa privada. Entonces, si la institución educativa privada me proporciona estos planos, yo lo presumo como cierto, mientras que no se compruebe o constate lo contrario, mientras no se compruebe o demuestre que no es confiable, no es fiable, o no se ajusta a la verdad. Pero en principio hay una presunción de veracidad. Se presume como cierto o como certero lo que el administrado, en este caso la guía privada, me proporcione, salvo que se demuestre que no es así, no es confiable, no es una información fiable. En ese sentido, en ese caso, entonces sí se podría contar con estos planos, pero en este caso extremo o que comenta el supervisor de infraestructura del UGEL Arequipa Sur, ¿no? En el caso de que ni la UGEL ni la DRE cuenten con estos planos, solamente en estos casos. A ver, siguiente. A ver, un momento, por favor. Ya, Marco Arroyo pregunta, ante la salida de vacaciones de un supervisor o ante el término del contrato del mismo, ¿el especialista temático debe asumir la función de supervisor? Ahí la respuesta es no. ¿Y por qué no? Esta respuesta es no porque tanto la UGEL como las DRE tienen unas funciones ya establecidas en la ley. Y entonces esas funciones establecidas por la ley se encuentran señaladas de forma clara. Y entonces, de forma clara, en la ley de los centros educativos privados, así como incluso en la Ley General de Educación, como también en el Reglamento de Instituciones Educativas Privadas de Educación Básica, se señala que la potestad o la facultad de realizar acciones de supervisión la ostenta la UGEL. La UGEL a través de la autoridad supervisora, la UGEL a través de sus supervisores. La DRE y la GRE e incluso el Ministerio de Educación no tienen esas facultades de supervisión. Por ende, en el caso o en el supuesto de que el supervisor de infraestructura no sé, por ejemplo, renuncie a su trabajo, en ese supuesto, el especialista temático, en este caso el especialista de infraestructura, no tiene la facultad, no tiene la competencia, no está autorizado, no está facultado
para realizar acciones de supervisión, porque las acciones de supervisión son de competencia exclusiva y excluyente de la UGEL, no de la DRE ni de la GRE, incluso ni siquiera del Ministerio de Educación. Por eso es que solamente la UGEL, a través de sus supervisores, pueden realizar estas acciones de supervisión. El especialista de infraestructura o cualquier otro especialista o incluso el coordinador de la DRE o la GRE no puede realizar acciones de supervisión porque la ley no le establece esa facultad, esa competencia. Por eso es importante que siempre cada actuar de cada supervisor, incluso de cada servidor o de cada funcionario público, se recoja o se realice en el marco legal competente, porque incluso podría traer problemas al supervisor o al funcionario al funcionario servidor que realice acciones a las cuales no está facultado. Entonces siempre nuestro comportamiento como funcionarios o como servidores tiene que ceñirse al ordenamiento jurídico. A ver, siguiente. A ver, otra pregunta. Marta Canales nos consulta lo siguiente. ¿El equipo supervisor puede ser parte de la comisión supervisora? Si la UGEL nos designa esa función, ¿cómo deberíamos actuar? Ya, comisión supervisora. Ya, acá entiendo que la pregunta es si el supervisor puede ser parte de la comisión que se encarga de iniciar procedimiento administrativo sancionador. Ahí no, es que sería algo incorrecto, que incluso podría devenir en nulidades de futuros actos administrativos, el hecho de que la persona que realizó la supervisión e incluso recomendó el inicio de procedimiento administrativo sancionador sea la misma persona que te inicie procedimiento sancionador. Eso no puede ser posible, porque incluso los actos administrativos que se emitan pueden devenir en nulo, así como tampoco podría ser que la persona, el funcionario o ¿cómo se llama? El funcionario o la persona que se encargue de iniciar procedimiento sancionador sea la persona que te sancione o que emita la resolución de sanción. No se puede dar eso. Como se dice, no se puede ser juez y parte a la vez. No se puede iniciar procedimiento sancionador y sancionar al mismo tiempo. La misma persona no puede realizar ello. Como tampoco no puede realizar acciones de supervisión y no te va a realizar también esa misma persona o ese mismo funcionario o ese mismo servidor, no te va a iniciar procedimiento administrativo sancionador. Si la UGEL le llega a designar esa función, entonces se tendría que explicar ello, ¿no? A veces algunas UGEL tal vez no tienen algunos conocimientos jurídicos y habría pues que esclarecer el asunto, ¿no? Para evitar incluso problemas futuros que se podrían presentar o incluso nulidades de actos administrativos que se puedan expedir. Se tiene que evitar ello. A ver, otra pregunta. Ya, en la UGEL Guaura, Jairo Flores consulta, ¿no? Jairo Jesús Flores Olortegui consulta. Si la UGEL y la DRE no cuentan con los planos, ¿cómo hacemos al respecto? Claro, sí, esa justamente era una de las consultas que ya había respondido, ¿no? En el sentido de que si se presenta este supuesto en el cual ni la UGEL, ni la DRE o la GRE cuentan con estos planos, se tendrían que buscar medidas para suplir ello, ¿no? De modo tal que por este motivo no se realicen las acciones de supervisión, de modo tal que por esto, igual de todas maneras, se realicen las acciones de supervisión a las instituciones educativas privadas. Claro, una de las formas de suplir esta falencia sería con los mismos planos que tal vez te proporcione la institución educativa privada, en el entendido de que, como lo indiqué previamente, toda documentación que te proporcione
un administrado, en este caso la institución educativa privada, goza de la presunción de veracidad y por ello se presume como cierto o certero la información que te proporcione la institución educativa, salvo que se demuestre lo contrario. Entonces podrías suplirse esta falencia, este déficit, con los planos que la misma institución educativa te proporcione, en virtud de que toda documentación goza de la presunción de veracidad, salvo que se demuestre o se acredite lo contrario. A ver si seguimos. A ver, ya. Marta no indica su apellido ni de qué UGEL es, me parece, sí, tampoco de qué UGEL es. Nos consulta: buenos días. En el caso de que la institución educativa privada se encuentre en otros locales en el cual no han sido consignados en su resolución directoral de creación, también se debe supervisar. Manifiestan que por motivos de la pandemia perdieron sus locales. ¿Cómo se debe proceder? Ya, en principio debemos tener en cuenta que las acciones de supervisión, de acuerdo al diseño de la Estrategia de Supervisión 2022, se realizan a aquellas instituciones educativas privadas o aquellas personas jurídicas que cuentan con resolución de autorización, ¿ya? Es decir, instituciones educativas formales, ¿ya? Ese es en el marco del diseño de nuestra estrategia de supervisión, sin perjuicio del diseño y elaboración de las estrategias de supervisión que cada UGEL realice. Entonces, si se advierte que una institución educativa privada está operando o está funcionando en un local educativo no autorizado, en principio, las acciones de supervisión en el marco de la estrategia de supervisión, siguiendo la verificación de cada uno de los aspectos, que en el caso de infraestructura son 10, no se realizaría. Definitivamente no se realizaría, pero se debe tener en consideración lo siguiente: se debe tener en consideración que ese comportamiento de esa institución educativa privada implica la comisión de una infracción, porque la tabla de infracción y sanciones del reglamento de instituciones educativas privadas castiga el hecho consistente en prestar u ofrecer el servicio educativo en un local no autorizado. Ese hecho configura la comisión de infracción administrativa. A ver, luego se me podría consultar: pero Marco, ¿no hay un plazo de adecuación a las condiciones básicas? ¿Acaso no me has dicho eso? ¿No te estarías tal vez contradiciendo? No. Tengamos en cuenta que el plazo de adecuación a las condiciones básicas, que como he dicho son de 3 años, son para aquellas instituciones educativas que estén prestando el servicio en sus locales autorizados. Justamente como se le ha autorizado prestar el servicio educativo en un determinado local, tienen el plazo de 3 años para que se adecúen a las condiciones básicas. Pero si se presta en un local educativo no autorizado, no hay un plazo de adecuación ahí. ¿Por qué? Porque no hay ninguna autorización para prestar el servicio educativo en ese local educativo. Entonces, ahí la institución educativa privada estaría cometiendo infracción administrativa y ese hecho se tendría que castigar. ¿Por qué? Porque pone en peligro o pondría en peligro incluso la vida y la seguridad de los estudiantes, de los padres de familia, de los mismos maestros e incluso de los supervisores. Entonces, es un hecho que se tendría que sancionar, porque sí, sería la comisión de una infracción administrativa. A ver, siguiendo con la otra pregunta. José Alejandro Vargas pregunta: buenos días, en caso la institución educativa privada cuente con más de un local educativo, ¿es solo un informe de supervisión como el año pasado? La respuesta es sí. Se elabora un único informe de supervisión y en ese único informe de supervisión se tiene que precisar las acciones de supervisión a los locales educativos que tenga la institución educativa privada. Entonces solamente se elabora un único informe de supervisión por cada institución educativa privada. Si la institución educativa privada tiene varios locales educativos,
obviamente van a haber más de un acta de supervisión, porque el acta de supervisión sí obedece a las acciones de supervisión o verificación en relación a cada local educativo. Entonces, por ejemplo, si la institución educativa privada tiene 3 locales educativos, se van a emitir 3 o se van a emitir o expedir 3 actas de supervisión. Un acta de supervisión por cada local educativo supervisado. Pero solamente el supervisor de infraestructura va a emitir un solo informe de supervisión en la que se unifique las acciones de supervisión en cada uno de los locales educativos. A ver, voy a ver si hay más preguntas. A ver, un momento, por favor. A ver, Edson Carrillo consulta. Buenos días, doctor Marco. Una pregunta. Si Lugel emite el informe de instauración, el que sanciona sería la DRE o cuál sería la instancia que sanciona. Ya, en este caso se debe tener en cuenta que si se inicia procedimiento administrativo sancionador, mejor dicho, quien inicia siempre el procedimiento administrativo sancionador es la UGEL. La UGEL siempre va a iniciar el procedimiento administrativo sancionador. Entonces, la pregunta es, ¿quién sanciona? ¿Es la UGEL o la DRE o GRE? Si la infracción es de naturaleza leve, quien sanciona va a ser la UGEL. Si la infracción que se ha iniciado, si la infracción que presuntamente se hubiera cometido por parte de la institución educativa privada es de naturaleza grave o muy grave, quien sanciona es la DRE o la GRE correspondiente. Entonces, rebobinando un poco, quien siempre inicia el procedimiento administrativo sancionador es la UGEL. Si la infracción administrativa cometida es de naturaleza leve, quien lo sanciona es la UGEL. Si la infracción administrativa es de naturaleza grave o muy grave, o incluso son varias infracciones que se califique, por ejemplo, en el inicio de procedimiento administrativo sancionador se indica que la institución educativa privada habría cometido infracciones leves, graves y muy graves, es decir, todas en conjunto. En esos casos, quien sanciona es la DRE o GRE. Entonces, la UGEL inicia siempre, la UGEL sanciona solamente las infracciones leves y la DRE o GRE sanciona infracciones de naturaleza grave y muy grave. A ver, voy a ver si hay más consultas. A ver, Delia María Flores consulta de la región Arequipa, de Logel Arequipa Norte. ¿Qué pasa si el colegio cumplió con informar lo respectivo al numeral 14.1 del artículo 14 de la ley 2654/9 en el mes de diciembre del año 2021? ¿Ya? Y para dicha fecha contaba con su local autorizado, pero este año el colegio no cuenta con local autorizado. Dicho colegio será pasible de ser supervisado. Ya, sí, ya hay que tener en cuenta que cada año académico o cada año escolar es una historia diferente. Podría ser que el año pasado la institución educativa privada haya estado operando, pero podría ser el caso que en este año, si bien es cierto, esté operando, pero esté operando en un local en el cual no está autorizado. Si está operando en un local que no está autorizado, no, se procedería con el cambio de institución educativa, a través de quien el coordinador de la UGEL tendría que coordinarlo con su respectivo monitor. ¿Ya? Se tendría que realizar esto. Entonces, si la institución educativa privada está prestando el servicio en un local no autorizado, no se realizarían las acciones de supervisión, porque tengamos en cuenta que las acciones de supervisión no solamente es respecto del cumplimiento del numeral 14.1 de la ley de los centros educativos privados, sino también es respecto del cumplimiento
de la normativa relacionada al proceso de adecuación a las condiciones básicas, e incluso normativa también relacionadas al cumplimiento de normativas de infraestructura en materia de educación básica. Entonces, es un todo integrado, en la cual las acciones de supervisión se realiza por cada uno de los supervisores temáticos, pero es una supervisión que tiene que guardar armonía. Entonces, si una institución educativa privada no presta servicio educativo o presta un servicio educativo en un local no autorizado, se procedería con el cambio sin perjuicio de que se le podría iniciar procedimiento administrativo sancionador por la comisión de la infracción administrativa consistente en prestar el servicio educativo en un local no autorizado. A ver, voy a ver si tengo más preguntas. Ya, Yuri Pinares Bonet consulta, ¿qué sucede si no se cuenta con supervisor legal? ¿Quién elabora y suscribe el informe del literal K sobre el número máximo de estudiantes? Ya, en este caso se debe tener en cuenta que en la estrategia de supervisión 2021 e incluso en la estrategia de supervisión 2020, por diferentes motivos, algunos supervisores no han continuado laborando, trabajando. Por ejemplo, por casos de renuncia. Entonces, en estos casos, se podría, por eso se podría dar el supuesto en el cual el supervisor el supervisor legal no se encuentre prestando sus servicios. Entonces ahí la pregunta es válida, ¿no? Entonces, ¿quién elaboraría y suscribiría este informe de supervisión? El cual, dicho sea de paso, también tiene que ser suscrito por el supervisor de infraestructura. Ahí lo que se ha procedido a realizar en muchas SUGEL es buscar una salida para estos inconvenientes o estos problemas. Entonces, de presentarse estos inconvenientes, la idea es que el coordinador de la UGEL lo consulte, lo coordine con su respectivo monitor o monitora para que se busque una salida al respecto. Ya ha pasado anteriormente en muchas SUGEL, demasiadas SUGEL, y siempre se ha buscado una salida armoniosa para que no se vea afectado el desarrollo de la estrategia de supervisión. Entonces, si se presentan esos casos, lo que tiene que hacer de inmediato el coordinador es indicarle esta situación al monitor o monitora para que se realicen las acciones correctivas que correspondan para que no se vea afectado el desarrollo normal o el desarrollo de la estrategia de supervisión 2022. Bueno, creo que me he extendido mucho. Todavía he visto que todavía faltan algunas consultas, pero por una cuestión de tiempo, algunas preguntas no van a poder ser atendidas. No obstante, se va a elaborar un balotario de preguntas y respuestas y para que sean entregadas o proporcionados a los supervisores, coordinadores y especialistas para que puedan advertir pues las respuestas a las mismas. En ese sentido, daría pase a Yorek Cuscano para que pueda atender sus preguntas. Sí, Yorek Cuscano. Hola, Marco, ¿me copias? Sí, todo claro. Listo, Marco, muchas gracias. Bueno, en esta ronda de preguntas veo que solo tenemos una en lo que refiere a Simón. Y la pregunta es la siguiente. Acá nos indica, bueno, no tengo quien formula la consulta, pero es la siguiente. Dice, buen día. En caso se hayan registrado varios códigos modulares de un mismo código local, ¿se puede solicitar la eliminación de las duplicidades?
En este caso, en el Simon, se verifica o cuando se realiza la descarga de la base nominal, podemos nosotros determinar si existe duplicidad o no. Y en caso exista alguna inconsistencia, pues se entiende que la información registrada es por la misma institución educativa y si tenemos dos códigos modulares que pertenecen a la misma y la información varía, se realiza la consulta, se realizaría la consulta al supervisor para que nos indique cuál es la respuesta o el registro correcto, ¿no? Ya se realizó un ejercicio similar con el PM21 para poder eliminar estos duplicados, ¿no? Sería cuestión en todo caso de que se detecten y tenerlos mapeados. Ese sería el tratamiento que se daría a este tipo de escenarios cuando se presenten preguntas, o mejor dicho, registros duplicados, porque en realidad son duplicados, porque tendríamos dos códigos locales registrados cuando en realidad se requiere solo uno. Luego no veo otra consulta. Esa sería todo por mi parte. Gracias. Muy bien, estimado Lloré. Muchas gracias. Estaríamos ya dándole término a esta asistencia técnica. Estimados participantes, no se olviden, por favor, de responder la encuesta de satisfacción para poder tener el acceso a los materiales. El día de hoy se les va a alcanzar, una vez terminado y dado los comentarios que han colocado que el día de ayer no los recibieron, ¿no? El día de hoy se les va a alcanzar estos materiales, no se preocupen. Sí les pediría, por favor, que para terminar encendiéramos todos nuestra cámara para la evidencia de la asistencia técnica de hoy. Ahí está. Listo, estimada Isabel. Muchas gracias por la dedicación y todo el tiempo de haber estado con nosotros en esta asistencia técnica. Buenas tardes. Ministerio de Educación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.